Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí presente con nosotros. Con nosotros está Pablo Mena e Ileana Rodríguez, que nos estarán presentando en el día de hoy el workshop que tenemos para ustedes. Con ustedes los dejo con Pablo Mena. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este evento del día de hoy, organizado por Solvex, para tratar el tema de Azure Data Factory. Presentarles un poquito de Solvex. Solvex es una compañía que se dedica a la industria de tecnología y cuenta con expertos certificados en productos de Microsoft, Adobe, entre otros. Solvex tiene experiencia en distintos mercados, entre ellos en República Dominicana, Estados Unidos y en Centroamérica, basado en Guatemala desde hace 5 años. Solvex pues tiene una gran trayectoria, y a lo largo de esta trayectoria hemos podido tener la oportunidad de compartir con muchos y muy buenos clientes a nivel regional, teniendo pues una vasta experiencia en todas las líneas de negocio que Solvex maneja. Esto nos ha llevado a tener pues el reconocimiento de Microsoft de el galardón de Partner del Año en 2 oportunidades, con lo cual demostramos pues nuestro compromiso de atención al cliente y de cumplimiento con las necesidades específicas de cada negocio. Como les comentaba, Solvex tiene distintas líneas de negocio. Básicamente se basa en 3: la parte de infraestructura y tecnologías en la nube, la parte de desarrollo de software, y parte de lo que vamos a ver hoy forma parte de la división de Data y Artificial Intelligence. Como ven, tenemos varias certificaciones Gold dentro de lo que es la categoría de Microsoft Partner, lo que certifica que Solvex posee dentro de su equipo de trabajo personal especializado en cada una de estas certificaciones. Como pueden ver, tenemos tanto a nivel de DevOps, Data Analytics, Cloud Platform y Cloud Productivity. Entonces, esto pues les puede dar a ustedes la confianza de que están en manos de un partner capacitado y con muy buena experiencia en el mercado de tecnología. Entre otros elementos que Solvex maneja es el desarrollo de productos propios, en los cuales pues trata de brindar a sus clientes productos de alta calidad y de alto impacto. Entre ellos tenemos Formex, que es una solución enfocada a recursos humanos, las partes de chatbot que podemos integrar pues a cualquier página web o a cualquier red social. Media Shelter, que es un navegador avanzado en el cual ustedes pueden identificar pues temas de búsqueda de imágenes, búsquedas de audio de forma inteligente y usando pues inteligencia artificial. Parte de entrenamientos, ustedes pueden adquirir con nosotros pues entrenamientos para toda la suite de Microsoft, y la parte de licenciamiento en productos de Microsoft, Adobe y TeamViewer. En la parte de Cloud pues nos especializamos en web apps, en temas de Azure específicamente. Brindamos también servicios manejados. Podemos darle pues ese soporte al equipo de trabajo que nos lo requiera, y llevamos pues haciendo esta labor por más de 8 años. También tenemos desarrollo de software, la cual pues se elabora a la medida a nivel de móvil, a nivel de web app. Inclusive pues también desarrollamos a nivel de aplicaciones de low code, no code, como lo es Power Apps, en la cual usted puede encontrar pues soluciones simples de negocio que sean efectivas y que mejoren la productividad de su negocio. Y por último, la línea de negocio en la cual nos vamos a enfocar hoy, que es la de Data y Artificial Intelligence, pues manejamos todo el tema de inteligencia artificial, toda la parte de reporting y de Business Intelligence, utilizando Power BI como herramienta
de visualización de resultados, construcción también de Data Warehouse, temas de Machine Learning y Deep Learning, si ustedes están interesados en ver alguna parte de analítica, y Advanced Analytics. Sin embargo, el día de hoy pues nos vamos a enfocar en Azure Data Factory, que es pues una herramienta que nos va a facilitar mucho toda la parte de extracción y transformación de datos. Ya mi compañera Ileana les mostrará un poquito más a detalle. Y otro tema muy importante en nuestra gestión es que contamos con un departamento de proyectos, lo cual garantiza que ustedes van a tener en la aplicación de su negocio a la hora de contratar algún servicio o producto con nosotros, ese monitoreo para cumplimiento de fechas, temas de documentación, implementación de metodologías ágiles y planeación de proyectos. Entonces, sin otro adicional, yo los dejo con Ileana Rodríguez para entrar de lleno al tema de Azure Data Factory. Okay. Muchas gracias. Buen día a todos y gracias por estar presentes en este workshop. Voy a estar presentando hoy el tema de Azure Data Factory. Mi nombre es Ileana Rodríguez y soy un Data Warehouse Developer para Solvex. Pueden ver ahí mi correo en caso de tener alguna inquietud o pregunta. Y bueno, vamos directo al tema. ¿Por qué deberíamos integrar los datos? Ok. Lo primero es que cuando estamos trabajando con lo que es analítica de datos y reportería, estamos utilizando o podríamos estar utilizando los recursos de los servidores de producción. Y eso es algo que no queremos hacer para mantener lo que es la eficiencia y productividad para producción. Luego, puede ser que tengamos muchos sources diferentes de datos, muchas bases de datos diferentes, muchos archivos, etcétera, que queramos utilizar, pero estén en lugares diferentes y queramos reunirlos todos en un solo lugar. Y los queremos reunir para poder revisar qué datos tenemos disponibles, para poder clasificarlos y además para poder limpiar la data y así obtener cuáles datos son los que realmente necesitamos para la analítica en el momento indicado, porque eso puede cambiar en el tiempo. Entonces, antes, para el proceso de Data Warehouse, utilizábamos lo que es Integration Services. Aquí podemos ver un modelo sencillo de lo que se buscaba y es simplemente tenemos diferentes sources de datos, los cuales con Integration Services los llevamos a nuestro, en este caso, Azure Synapse Analytics, que es el nuevo Data Warehouse en Azure, pero podría ser un Azure Data Warehouse o otro tipo de almacenamiento de datos. Y luego desde allí, desde esta área de Data Warehouse, entonces es que hacemos los trabajos para Enterprise Services, que pueden ser servicios que utilizan datos de esos diferentes sources que habíamos integrado, o para hacer reportería utilizando Power BI, como había mencionado Pablo. En la era actual, para lo que son Modern Data Warehouse modernos, no solo tenemos datos que son estructurados, sino que también debemos de poder trabajar con datos que son no estructurados, como son archivos, como son registros, como son datos también que vienen en vivo, real time, etc. Entonces, además de data, cambiamos de Integration Services a trabajar con Data Factory y podemos utilizar otros servicios de Azure como lo es Databricks para lo que es la transformación y para hacer también Machine Learning, Data Lake Storage para almacenar estos datos que no son estructurados y luego continuamos con el mismo tipo de modelo donde desde el Data Warehouse tenemos entonces hacemos el acceso hacia la reportería con Power BI o los servicios empresariales. Pero, ¿qué es lo que hace Integration Services? Integration Services nos permite desde diferentes sources que podemos ver aquí presentes, archivos planos, base de datos, Oracle o otro tipo de datos, web services, llevarlos hacia un output o un destino. Pero tiene la, podríamos decirle, dificultad o la contra de que Integration Services es un servicio en premisa y por tanto todo lo que él pueda trabajar depende del servidor que nosotros tengamos disponible en ese momento. Integration Services trabaja sobre memoria RAM específicamente. ¿Qué ocurre? Con Azure Data Factory nosotros
podemos aprovechar lo que son las ventajas de los servicios en el cloud, que más que nada es la escalabilidad, pero agrega mucho más que eso. Empezó siendo Azure Data Factory en su versión 1 como un tool solamente para ELT. Normalmente se existe lo que es ETL, que es extraer, transformar y luego cargar. En este caso, Azure Data Factory comenzó solamente extrayendo, cargando, y las transformaciones entonces las dejaba a un tercero, pero agregaba el hecho de que puedo agendar los tasks que van a correr y monitorearlos todos dentro de la misma plataforma web. Y entonces teníamos para la parte de transformación otros servicios como lo son Azure Databricks, Azure Logic Apps, también Azure Functions, en algunos casos incluso se usa la misma base de datos en las cuales se hacían las transformaciones. Ahora, actualmente, con Azure Data Factory versión 2, también tenemos disponible lo que son Data Flows, que me permiten mapear los datos y también hacer Data Wrangling, que viene siendo la manipulación de los datos cuando no se conocen cuáles son, para poder ver cuáles datos tengo disponibles, poder hacer limpieza de datos y obtener un dato final que puedo utilizar en mis siguientes pasos para la analítica. Entonces, ¿cuáles son los componentes de Azure Data Factory? Dentro de Azure Data Factory, el componente principal vendría siendo el pipeline. El pipeline es lo que yo voy a agendar y lo que voy a monitorear. Dentro de los pipelines, nosotros podemos tener un conjunto de una o más actividades. Estas actividades pueden ser muy variadas. Tenemos actividades que son de transformación de datos, tenemos actividades que son de control, tenemos actividades que son de movimiento de datos. Estas actividades, a su vez, consumen los datos dentro de un dataset. El dataset viene a ser, dentro de Data Factory, como la estructura que van a tener los datos para un source o un destination, para un origen o un destino en específico. Y ese origen y destino lo definimos en el Linked Service. El Linked Service podríamos considerarlo como un connection string hacia un source de datos, un origen de datos. Entonces, además de eso, Azure Data Factory cuenta con lo que son Integration Runtimes. Los Integration Runtimes, para definirlo de una manera más llana, definen lo que es el hardware donde va a correr Azure Data Factory, también qué recursos va a utilizar, dónde se encuentra ese hardware en caso de utilizar un Integration Runtime de Azure, y qué tipo de conexiones puede hacer, si solo puede conectarse a redes públicas o si puede conectarse a redes públicas y privadas. Existen dentro de los Integration Runtimes 3 tipos diferentes. El Azure Integration Runtime, que es el default que viene con Data Factory desde que lo creas, nos permite hacer conexiones públicas. Self-Hosted Integration Runtime es un Integration Runtime que yo instalo sobre una máquina y luego configuro para que pueda ser utilizado por Data Factory. Esto implica que la parte del uso de recursos que estará haciendo Data Factory lo estará haciendo del lado de la máquina donde está instalado el Integration Runtime, y también implica que tengo acceso a la red, tengo acceso a la máquina del Integration Runtime y aparte de la red según esté configurado. Y por último tenemos el Azure SSIS Integration Runtime, que es el Integration Runtime para Integration Services. Este me permite a mí poder correr paquetes ya existentes de Integration Services que tenga como legacy dentro de la nube y así aprovechar lo que es la escalabilidad de la nube. Una nota más acá sería que el Azure Integration Runtime por default cae sobre la región más cercana a los recursos a los que se esté conectando. Si yo quisiera hacer que en vez de usar un default, él siempre use los recursos en cierta región, yo podría crear un Azure Integration Runtime dentro de lo que es mi portal de Azure y configurarlo el Data Factory para que use ese en vez del default. Entonces, parece que repetí una presentación. Ok, luego tenemos Data Stores. Dentro de Azure Data Factory tenemos acceso a muchos tipos de orígenes de datos. De los presentes acá, dentro de Azure tenemos Azure SQL, Azure Data Warehouse, Blob Storage, Cosmos DB, casi todos los tipos de SQL connection, por ejemplo, a MySQL, a MariaDB me parece que es, sí. Y también
Postgres, ese era el que me faltaba. Tenemos conexión a SAP HANA, Amazon Redshift y también a Amazon S3, MongoDB, Cassandra, MySQL. Y a la izquierda podemos ver 3 de ellos donde tenemos, o sea, todos estos sources que están acá, yo puedo tanto usarlos como origen como destino, pero acá a la derecha podemos ver a MariaDB, Hive y Oracle, que solo podemos utilizar como origen de datos. Y por ahí abajo podemos ver Salesforce también. Entonces, Dataflow. Yo había mencionado que antes Data Factory no me permitía hacer lo que son transformaciones a los datos. Ya desde, me parece que 2018, teníamos una versión en beta de lo que son Azure Data Flows, que eso es lo que busca llevar la parte de transformaciones de datos también a la nube. Y los Azure Data Flows realmente son interesantes porque usan la misma tecnología que usa Azure Databricks. Al final del día se está corriendo sobre un servidor con Spark, lo que me permite a mí poder tener muchos clústeres de datos trabajando todas esas transformaciones en paralelo y así poder aprovechar esa eficiencia para que los datos sean transformados de una manera más rápida. Aquí tenemos un ejemplo de un Azure Data Flow. Realmente es muy parecido a los Data Flow existentes en Integration Services, lo único que aquí lo vemos de manera vertical, en Integration son de manera horizontal, pero tienen el mismo tipo de actividades: join, aggregations, filtros, utilizar diferentes sources para unirlos para tener un solo destination, etcétera, etcétera. Ahora voy a mostrarles un sample de cómo utilizar Azure Data Factory. Me perdonan el sonido extra de los vehículos cruzando, que vivo en una zona un poco céntrica. Pero antes quiero mostrarles lo que es un Integration Runtime corriendo dentro de una máquina. Como había dicho, el Integration Runtime puedo tenerlo en Azure o lo puedo tener self-hosted en una máquina local. Para poder utilizarlo self-hosted es simplemente instalar el Integration Runtime en la máquina donde quiero que corra, y luego en esta ventanita que aparece vamos a tener que poner un key que nos va a dar el Data Factory a la hora de la configuración. Te vamos a pasar ahora a ver cómo se ve Data Factory. Parece que tengo que ir aquí primero. Bueno, lo perdí. Ok. Dentro de mi portal de Azure, para crear un Azure Data Factory, simplemente debo ir a crear recurso y escribir Data Factory. Me va a aparecer el recurso. Puedo seleccionar crear, puedo elegir el nombre, la versión de Data Factory. Tenemos versión 1, versión 2. La versión 1 me parece que no tiene Data Flows. Elegir el resource group que queremos utilizar, muy importante, el location donde va a estar nuestro Data Factory, y luego podemos habilitar Git. Podemos tener nuestro Data Factory conectado a un repositorio de Git o lo podemos tener conectado a un repositorio en Azure DevOps. Me parece que lo tengo, exacto, lo tengo por acá, el de Azure DevOps mío. En este caso simplemente la organización vacía. Pero vamos a conectarlo con el Data Factory que ya tengo creado. Una vez que he creado mi Azure Data Factory, le doy a Create, tarda su par de minutos creando el recurso. Voy a poder ver una pantalla parecida a esta. Aquí veo los datos de mi Azure Data Factory dentro del overview. Interesante. Ok. Ahora sí. En caso de querer comenzar a trabajar directamente con Azure Data Factory, puedo dar clic acá en Auto Monitor. Igual puedo entrar directamente a lo que es la página de Azure Data Factory escribiendo adf.azure.com y luego desde acá con los datos de mi Azure Directory, mi suscripción, que es la 9, y el Data Factory name, puedo conectarme a Data Factory.
Antes de, para este workshop, yo he creado un storage account donde tengo un archivo CSV que voy a estar copiando a una base de datos en SQL Azure DB. Entonces, que la tengo acá, el servidor y la base de datos. Dentro del contenedor. Y tengo acá mi CSV de productos. Continuando, la pantalla principal de Azure Data Factory la podemos ver acá. Me parece que está muy pequeño esto. Okay. Podemos ir directamente a crear un pipeline, crear un data flow. Podemos hacerlo con un template también. Configurar el Integration Runtime para Integration Services. Este es el wizard de Copy Data que vamos a estar utilizando para el primer ejemplo. Y en este botoncito podemos hacer el setup del repositorio. Entonces, me dice, ¿quieres usar GitHub o quieres usar Azure DevOps? Como ya yo tengo el Azure DevOps preparado, voy a utilizarlo. Elijo la cuenta que voy a utilizar de Azure DevOps, el nombre del proyecto en que estoy trabajando. Y luego, me parece que ya existe el repositorio, exacto, Data Factory Workshop. Se puede crear también desde esta ventana. Elijo el Collaboration Branch. El Collaboration Branch va a ser el Master Branch dentro de mi repositorio. No necesariamente tiene que llamarse Master, por eso me permite editarlo. Puedo editar los recursos existentes desde el repositorio, pero a mí no me interesa porque ya tengo recursos creados dentro de este Data Factory que no están en el repositorio. Así que lo deselecciono. En caso de, puedo elegir desde qué branch voy a cargar esos recursos, si lo voy a hacer desde el master o si lo voy a hacer desde un branch ya existente, diferente a master, etc. Entonces simplemente le damos apply. Y en unos momentos vamos a estar conectados con Azure DevOps. Okay. De las ventajas que tiene utilizar un repositorio con Data Factory es que podemos tener diferentes branches que pueden trabajar distintas personas de manera concurrente. Y luego simplemente crear los pull requests para unir los branches hacia el master. Y es súper necesario siempre hacer los pull requests y revisarlos dentro de Azure DevOps para poder hacer el publish dentro de Data Factory. Esta es la ventana de edición de Azure Data Factory. Del lado, ok, esto es lo que quería mover. Podemos ver acá para crear los pipelines, los datasets, data flows, y en caso de querer tener templates también los podemos crear acá. En la parte inferior tenemos las conexiones que vienen a ser tanto los linked services que vamos a utilizar como los integration runtimes. ¿Tengo alguno acá? No, solo AutoResolve, perfecto. Y los triggers. Los triggers son la forma en cómo yo indico que se van a correr los pipelines. Pueden ser eventos por agendarlos o tumbling windows, que es que una vez que termina de correr un trigger, él espera el tiempo indicado para correr el siguiente. Déjame moverte de acá. Sí, no lo necesito ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. Como dije, vamos a utilizar la actividad de Copy Data, pero utilizando el wizard. Y este va a ser nuestro primer ejemplo. Este Copy Data va a ser para los productos que tenemos dentro del Blob Storage. Aquí puedo indicar enseguida si quiero que corra el trigger una sola vez, que indica que no va a tener trigger, o que corra regularmente con una agenda. Vamos a ponerle una agenda y que corra cada día a las 12. A ver, no, a las 4. A las 4. Luego que tenemos eso configurado, podemos elegir en esta ventana cuál va a ser nuestro source, que sería
No tengo conexiones, ¿verdad? Un Azure Blob Storage. Como ese Blob Storage está dentro de la misma cuenta de Azure y la misma suscripción, puedo utilizar el Integration Runtime de Autoresolve. Siempre que ese Blob Storage, claro, se tenga acceso a él desde la red pública. Entonces aquí tenemos S como dataset. Vamos a utilizar el account key, está en la suscripción 9 y se llama SciA Blob. Si se fijan, aquí lo que estoy creando es el Linked Service. El Linked Service, como había dicho, es el Connection String. Yo lo puedo definir de una manera tan específica que solo pueda acceder a un objeto dentro de lo que sería mi origen, o puedo definirlo de una manera más abierta e incluso ponerle parámetros que sean agregados luego por el dataset. A ver, no voy a modificar nada en este momento del dataset, lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo que elegir cuál es el archivo que quiero abrir. Ok, este es el archivo que necesito. Lo elijo. Bueno, podría hacer compras incrementales, pero en este caso no tengo fechas para hacerlo, ni tengo particiones tampoco, así que voy a dejar todo esto como viene por default. Aquí puedo definir qué tipo de archivo es que estoy cargando, en este caso es un CSV. Como podemos ver en el preview, aparenta estarlo cargando de manera correcta, tanto los column name, los nombres de columna, como los rows. O sea que no necesitaría cambiar ninguna de estas opciones. Sin embargo, si en vez de ser separado por comas fuera separado por tab u otro de estos delimitadores, podría cambiarlo. Y también de redefinir cuál es el límite de cada uno de esos rows. Entonces, no tengo que cambiar nada acá, así que continúo. Y vamos a ver. Exacto, ahora vamos con el destino. Para el destino voy a utilizar dentro de Azure también una conexión con un Azure SQL Database. La Azure Subscription nueva, el servidor que había creado de base de datos, la base de datos a la que estoy conectada, el username que había creado para, ¿por qué lo escribo mal siempre? Para ese servidor, y el password. Hay más métodos de autenticación disponibles. Reviso que puse bien los datos de conexión y sí, no. También puedo pasar parámetros en caso de que sea necesario. Y ya, lo voy a crear. Aquí estábamos creando el Linked Service otra vez para Azure SQL, pero no el dataset. La información del dataset él le va a generar dependiendo de los pasos que sigan aquí. Puedo elegir cuál es la tabla donde quiero que los datos sean descargados. En este caso ya hay datos dentro de la tabla, pero no importa porque es parte de lo que es el sample. También, bueno, no, en este caso no vamos a usar un query. No voy a filtrar los datos. No necesito cambiar nada aquí. Entonces, ya tenemos. Dije que esto. Ok, ahora viene la parte de lo que es el mapping de datos. Data Factory me permite hacer el mapping de datos de diversas maneras. En este caso, él cargó los esquemas de cada uno de los sources. Tengo el esquema del Blob Storage, tengo el esquema del SQL Database Table, y él lo que me va a decir, ok, automáticamente él busca nombres que son iguales y les hace el mapping. También tiene que ver con el tipo de datos. Y si se fijan, tenía un error que ya no lo tiene. Vamos a ver por qué. Interesante. Clear,
New mapping. Ok. Cuando falla el mapping sobre ti. No importa. Entonces vamos a continuar. En este paso también puedo elegir agregarle un pre-copy script. Esto es un script que va a ser corrido antes de que corra el copy activity, en caso de que yo necesite limpiar algún tipo de metadata o algo por ese estilo. Advanced settings. Ok, no tenemos que cambiar nada acá, pero también es bueno notar que podemos definir el nivel de paralelismo que va a utilizar nuestra actividad de copia, y que sí, nos indica cuánto cuesta usar Data Factory por hora. Yo les voy a comentar sobre eso al final. Ok, terminamos ya con nuestro copy activity utilizando el wizard y vamos a darle a next. Él lo va a crear ahora. En caso de haber definido un trigger, también lo va a crear. Me pone nombres muy interesantes para cada uno de los objetos creados. Esta es una de las cosas que me encuentro más incómoda de usar el wizard, que después vienen con estos nombres súper chulos, que cuando llega la hora del mantenimiento te quedas, ok, ¿cuál es el source que usa copy NNF? Ok, tiene que ser NNF, no puede haber otro. Pero nada. Ahora vemos en la pantalla de edición de Data Factory nuestro pipeline. De este lado podemos ver los tipos de actividades que tenemos disponibles en caso de querer utilizarla. Interesante ver que tenemos disponible actividades de Machine Learning utilizando Azure Machine Learning, HD Insight, aquí tenemos Spark y Hive, y claro, Databricks, como había mencionado, para Scala, Python, y este notebook me parece que es de SQL. Además de eso, también tenemos disponible actividades de control, como son los filtros, los for each, las condiciones, etc. Y tenemos disponible Azure Functions también, en caso de querer llamarlas. Entonces vamos a ver qué fue lo que me generó Data Factory utilizando el wizard. Mi copy activity, vamos a ver el source que tiene. Vamos a mi dataset de tipo tabla. Si le doy a edit, a ver, esto lo modificaron hace poquito. Ahora los datos de general aparecen dentro de este tab de propiedades a la derecha. Pero lo que me interesa es la conexión acá. Si vemos, tengo una conexión directa a la tabla de Product List. Es decir, que este dataset solo se puede utilizar para conectarse a la tabla de Product List, ya sea para obtener datos o para insertar datos. Esto tiene la ventaja de que entonces yo puedo generar el esquema para la tabla que estoy utilizando. Y este esquema me va a ser muy útil a la hora de crear los que son los mappings, que fue lo que tuve que eliminar. Este es el de SQL. Ok, está correcto. Dentro del dataset, por otro lado, yo podría agregar parámetros y de esa manera hacer que no sea ya solamente utilizado para una sola tabla en este caso. Entonces, si yo le digo que tengo el parámetro table name y dentro del table le doy a edit y digo, mira aquí, ponme el nombre de la tabla. Y ese nombre de la tabla va a ser el parámetro que le voy a pasar y se llama table name. Ok. Si intento ahora importar el esquema no va a poder, a menos que le dé el table name para el esquema que necesito. En este caso yo realmente no lo quiero y lo limpio el esquema para que en pasos subsecuentes no esté usando un esquema de una tabla que no es a la que se está conectando necesariamente. Si lo notan, todo Data Factory es al final un código en JSON. Lo que yo cambié ahora mismo fue el table value, el nombre dentro del table value. Se puede modificar casi todo el contenido de Data Factory modificando los XML, sin embargo, para una persona que no está acostumbrada es simplemente más sencillo venir acá y comenzar a arrastrar diferentes actividades y simplemente configurarlas. Como cambié acá
esta propiedad del table name, cuando vaya a utilizarlo dentro de mi copy products pipeline, también tengo que agregar aquí cuál es el nombre de la tabla. Me parece que era product list, con ese al final. Debería, si doy a preview data, poder ver la data dentro de la tabla. Vamos a ver. Pues no se llama así, vamos a ver. ¿Cómo se llama mi tabla? Vamos a ver. Ok. Todo parece correcto. No contenido dinámico. Ahora sí. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El sync no lo voy a cambiar. Wow. No puedo creer esto. Yo estaba usando el data source incorrecto. Ups. Vamos a crear el data source correcto. A ver. Dijimos que el source que yo quiero es workshop blog. Y este es el integration runtime, el linked service. Entonces él se va a conectar dentro de acá. No, pero esto es SQL. Discard, discard, discard. Discard aquí también. Vamos acá y necesito aquí un data source nuevo. Que sea un blob storage. Tipo JSON. Nope. Shop blob 10. Ok, ahora sí. Este es el que necesito. Ok. Sí, porque tiene títulos, el first row, y ahí debería funcionar correctamente. Ok. Ahora sí, tengo como source el blob storage y tengo como sink mi base de datos en Azure SQL. Y acá vamos a intentar importar el esquema. Ok, este es el import esquema que yo estaba buscando. En caso de que todas las columnas existentes dentro de el origen existan en el destination, no es ni siquiera necesario crear este esquema. Él por default lo va a definir. En este caso me es necesario porque hay una columna que tiene el nombre diferente, que es Stock Keeping Unit. De este lado se llama SKU, perdón. Y debo de configurarla de manera correcta, o si no, quitarla del mapping para que no sea utilizada. Entonces, ahora que tenemos el mapping correcto, tenemos los settings creados y vamos a ver el source. El sync, ok. Aquí yo tengo que cambiar algo. Porque yo no quiero que él use siempre. Permiso. Yo no quiero que él use siempre esa tabla como destination. Yo necesito que él use tablas diferentes para el destination para poder reutilizar el mismo dataset. Entonces, volvemos otra vez, creamos el parámetro table name. En la conexión lo agregamos aquí, add dynamic content, dentro de parámetros table name. En caso de tener algún otro tipo de variables, que es posible, también aparecen dentro de esta página.
El esquema no tengo que volver a importar. No, sí, tengo que eliminarlo. Y ya, esto sería todo. Algo interesante sobre utilizar Gits con Data Factory es que cada vez que nosotros le damos clic a Save All o a Save, enseguida se está haciendo un commit de ese save al repositorio en Git. Entonces, estoy haciendo commit a los cambios que tengo. Si vuelvo y selecciono Destination, me debería pedir el nombre de la tabla. El mapping no debería cambiarlo porque es el correcto. Sin embargo, creo que si le doy import schemas ahora, como esto es dinámico y ya no tengo el mapping existente, no tengo el esquema acá existente para crear el mapping, no me va a generar nada. Entonces lo dejo así. Y lo último que vamos a hacer es simplemente a correr el trigger. En caso de tener parámetros también me los pide en este momento, pero como no tengo ningún tipo de parámetros, yo publiqué, creo que no he publicado todavía, vamos a hacer eso primero. Siempre antes de correr los triggers hay que publicar todos los cambios, porque cuando le das a correr el trigger, él literalmente corre el último que existe dentro de la publicación, no necesariamente los cambios que tienes hechos aquí en Data Factory. Si quieres correr los cambios actuales, es mejor correrlo usando debug, el botón de debug. Pero usar el botón de debug también tiene sus debilidades, como es que la cantidad de actividades que tú puedes ver, monitorear la corrida, son mucho menores, además de que te muestra menos información sobre cómo corrió el pipeline. Por eso es que quiero mostrarle, además de mostrarle también lo que es el tab de monitoring, cómo se ve cuando se corre un pipeline que ya está publicado. Vamos a guardar todos los cambios. Sí. Y ahora que está publicado, vamos a correr el trigger. Interesante esto, ahora que me fijo. Ok, que no tiene parámetros. Trigger now. Exacto, lo podemos ver en la ventana de notificaciones o dentro del monitoreo. Aquí podemos ver todas las veces que se ha corrido un trigger. No, perdón, aquí es todas las veces que se ha corrido un pipeline desde un trigger. Estas son todas las veces que se ha corrido un trigger, ya sea, que raro me parece la opción de manual acá, el estado de los integration runtimes que tengo. En caso de yo tener alertas, puedo crearlas desde aquí. Y ahora lo que me interesa es ver qué pasó cuando corrió el pipeline de Copy Products. Doy clic al pipeline, al nombre. Me muestra el pipeline, me muestra el estado de la corrida. Y las actividades las puedo filtrar acá, las que fallaron, las que tuvieron éxito y las que siguen corriendo en el momento o fueron canceladas. Lo que decía acá, cuando yo corro el trigger desde el pipeline, yo no tengo acceso, por ejemplo, a los user properties, que son propiedades que yo misma puedo agregar o editar y que me interesan saber de qué pasó, para obtener información de qué pasó cuando corrió el pipeline. Entonces, de este lado podemos ver, en el caso de los copy activities, tenemos una ventana como esta que me indica qué tantos datos fueron leídos e insertados
también cuántos rows fueron insertados, etcétera, etcétera. Y en caso de fallar, acá en el tab de error también saldría un botoncito donde al darle clic podríamos ver todos los datos sobre el error que ocurrió. Volviendo, bueno, en este caso lo que me interesa es ver acá en la base de datos el product list. Ya habíamos visto que existían rows dentro de esta tabla. Ahora mismo hay un montón de datos duplicados porque se ha corrido el pipeline muchas veces sin eliminar los datos ya existentes en la base de datos. Como había dicho, esta data no tiene una fecha por la cual yo pueda cargarla de manera incremental, así que necesito eliminar los existentes y voy a volver a insertar todos los datos. Y para eso vamos a ir a Edit, luego al Pipeline, y dentro de lo que es Sync, que se me había olvidado mencionarlo, Source para el origen, Sync para el destino, a pesar de que no parezca tener mucho sentido el nombre de ese tab. Aquí en el Precopy Script puedo agregar también un script para que me elimine todo lo que existe dentro de Product List. Y esto va a correr antes de yo correr mi pipeline. De esa manera, cuando lo vuelva a correr, ahora desde debug porque no he hecho publish para correrlo con el trigger, cuando termine de correr el pipeline deberían haber solo 18 rows dentro de la base de datos. Efectivamente. Ya por último quería presentarles otro tipo de copy activity. Vamos a guardarlo. Esa vez utilizando un API para... A ver. Ok, ya sí. La temperatura o el clima. Para esto, vamos a cerrar. Vamos a crear un nuevo pipeline, esta vez desde el editor. En Move and Transform vamos a copiar copy data. Se va a llamar Weather Pipeline. Y vamos a ver porque me parece que he perdido la URL que tengo que utilizar. Perfecto, ya la tengo. Entonces, como source, ahora vamos a utilizar un nuevo dataset que va a ser de tipo HTTP. Vamos a tener que crearle, claro, un linked service, en este caso para tipo de datos JSON, ya que voy a traer la data desde un API REST y el nombre va a ser Open Weather Linked Service. Entonces vamos a crearlo de nuevo. El base URL para la página de donde voy a sacar los datos es el siguiente. Como en este caso no necesito autenticación, lo cambio por anónimo. Tomar en cuenta cuál es el formato del base URL, cómo termina, para luego agregar el URL específico. Aquí lo puedo crear. Este le había puesto el nombre mal, este es de dataset. Y el relative URL, aquí, una parte muy interesante, yo podría agregar parámetros también para mi URL, de manera que yo, en este caso le estoy pasando la latitud y la longitud y un API key que es para yo poder acceder a los datos desde el REST API. Yo podría pasarle, por ejemplo, de manera dinámica en la latitud y la longitud, e incluso en la misma API key en caso de tener usuarios diferentes que están accediendo a la hora. Pero poner todos los datos en la URL en este momento tiene una ventaja, y es que dentro de mi dataset yo puedo agarrar y generar el esquema de los datos usando un A ver, acá, preview. Ok. Desde que yo hago preview, tengo ya el esquema de los datos que puedo utilizar desde el JSON.
y vamos a ver cómo entonces yo podría hacer el mapping. En este caso vamos a utilizar el mismo Destination Dataset. Como ya lo hemos configurado, puedo simplemente agregar acá el nombre de la nueva tabla a donde quiero que terminen los datos. Vamos a revisar que lo pongo correctamente. No voy a hacer ningún tipo de precopy script en este caso, y ahora vamos a ver cómo funciona el mapping cuando lo hacemos desde un objeto de tipo JSON. Igual que con el mapping de objetos flat a base de datos estructurada, si el nombre el nombre de la propiedad se parece a un nombre de una propiedad en el source, él automáticamente le va a hacer el mapping entre propiedades. Pero en este caso ocurre que yo tengo un array de datos aquí debajo llamado daily. Eso implica que dentro de daily hay muchos datos que son para cada uno de los días, y tengo el current, que es el día actual. No me conviene dejar los dos al mismo tiempo, porque current repite los mismos datos que daily. Entonces todos estos datos me van a dar problemas a la hora de hacer el mapping porque están repetidos y los debo de seleccionar. De igual manera, estos datos de acá no los necesito porque no están en mi destination. Puedo cerrar este tab y vamos a ver qué más puedo cambiar. En mi destination, vamos a ver la base de datos. Ok, para los datos de la temperatura, yo creo un estándar donde tengo temperatura y luego el nombre de la columna en específico. Como no es el mismo nombre que esté en el source, él no lo puede hacer el mapping automático, tengo que hacerlo yo. Pero es simplemente seleccionarlo de la lista de los datos disponibles. Night. Y luego acá, esto yo no lo estoy usando. Este tampoco. Y estos sí los estoy usando, pero solamente el weather name. Gracias. Deselecciono todos los demás que no voy a usar. Para este caso en específico, no es necesario usar la paginación porque solo me devuelve los últimos 4 días, la temperatura para los últimos 4 días. Pero en caso de que exista la necesidad de tener paginación, eso lo definimos dentro de nuestro dataset de origen. Dentro de la conexión, no lo tenemos disponible acá. No. Interesante el caso. No, y no está tampoco aquí ni aquí. Qué difícil. Bueno, continuando. Tenemos el sync, el mapping ya está completado. Entonces podemos correr ahora el nuevo pipeline. En este caso lo voy a correr en debug porque no he hecho publish todavía. Me dice que hay una columna que está duplicada dentro de mi mapping de datos. Permiso. Aquí se me quedaron estos. Ok. Esa validación me salió automática porque intenté hacer debug, pero también podemos validar dando clic acá
dentro del botón de Validate, o si queremos validar todos los pipelines que tenemos abiertos, aquí arriba en Validate All. Vamos ahora a intentar correr el pipeline. Y esperar que termine de copiar los datos. Ya fue completado. Si vamos a nuestra base de datos. Ok. Otra vez sí tenemos duplicado. Pensaba que ya no iba a haber con este caso. Vamos a ver. En ese caso entonces. Uy, se me perdió el pipeline. En el sync, precopia script. Y también solo copió. Bien, está duplicado, pero solo está duplicado el primer ítem de la lista. Y eso se debe a que no configure acá el collection reference. Cuando estamos trabajando con datos no estructurados que usan colecciones, al indicar cuál es el collection reference, lo que decimos es cuáles datos podemos leer de manera recursiva, como si fuera una lista. Y de esa manera, si existe más de un ítem dentro de lo que es la colección, él va a leer cada uno de los ítems por separado. Entonces ahora, con esto definido, podemos darle a debug, correr de nuevo el pipeline. Uy, qué grandote. A ver. Aquí. Bueno, sí. Ok, ya funcionó. Lo corremos, deberíamos tener exacto solo los últimos días y sin datos repetidos. Ya con esto termino lo que es el sample de Azure Data Factory. Creo que es el momento de, si tienen preguntas, de ir haciéndolos, y mientras tanto voy a ir volviendo a la presentación. Gracias, Ileana. Tenemos varias preguntas. Cuando se registraron los participantes en Eventbrite, algunos escribieron algunas preguntas para que le hiciéramos durante la presentación. Voy a empezar con una que escribió Martín dentro del live de Teams que tenemos. Él escribió: normalmente cuando tenemos un campo tipo string que guarda direcciones residenciales, esto viene con signos de puntuación que también son usados como delimitadores. ¿Puede afectar las columnas por tener un signo de puntuación en medio del string que también es usado como delimitador? Sí, sí lo va a afectar si lo estamos haciendo desde un archivo CSV o un archivo plano. Lo recomendable es que el delimitador nunca sea un tipo de carácter que pueda ser usado dentro del string, pero no siempre se da el caso de que tengamos la data estructurada de esa manera. Entonces, en ese caso, lo que nos convendría hacer sería trabajarlo del lado de SQL usando Data Factory, o trabajarlo como una transformación dentro de los data flows. Ok, excelente. Dentro de las preguntas que tengo, realmente escribieron muchas preguntas. Dentro de ellas era si el evento iba a estar siendo grabado. Sí, la respuesta es que sí, está siendo grabado y estará a demanda en el canal de YouTube de Streamelovers. También nos pregunta Gian Carlos de Gian Farjardo, que si podría mostrar los diferentes tipos de actividades que se pueden realizar aparte del copy activity. Me parece que lo hice durante la presentación, pero podría hacerlo otra vez de ser necesario. Esa pregunta la hicieron al inicio. Si ya lo hiciste, la podemos dar por respondida. Okay. Me preguntan también Michael Mañón, si por qué usar Azure DevOps y no otro.
Realmente depende de las necesidades que tengas en tu empresa. Ya la presentación de Azure DevOps lo hizo alguien que está trabajando más en el área, exacto, Marcos. Pero lo que tiene Azure DevOps de ventaja, o que yo he visto de ventaja en lo que estoy trabajando, es que como es de Azure, tiene integraciones con todos los productos de Azure. Entonces, si en tu empresa están usando muchos productos, muchos servicios que son de Azure, puede ser que te convenga más utilizar Azure DevOps. Además de que viene integrado con lo que son los diferentes tipos de arquitecturas de trabajo, me parece que se llaman, Scrum, Agile, etcétera, etcétera, o Team Services, etcétera. Okay. Arnaldo nos pregunta que cómo él pudiera lograr implementar data en una pequeña empresa. ¿Serían algunos tips para poder lograr, me imagino que él se refiere, que la empresa a nivel gerencial acepte la contribución de data para la toma de decisiones? Ya cuando se habla de que lo acepte para la toma de decisiones, es algo más de tener los soft skills necesarios para poder vender la idea. Pero del lado técnico, siempre es bueno enfocarse en lo que a la empresa le interesa, que son resultados, ya sea cómo le va a ayudar a ahorrarse dinero, utilizar, por ejemplo, la nube, cómo le va a ayudar a tener mejores respuestas y ser más eficientes en el uso de los recursos que tiene, usando reportería o usando machine learning para hacer predicciones, etcétera, etcétera. Y luego al final siempre vas a tener que saber hablarlo, porque es más de tú saber venderle lo que ya existe y lo que sabemos que funciona. Excelente. Marjorie San Andrés nos pregunta si existe alguna aplicación que me genere la contingencia en la nube para respaldo de las datas consolidadas y de la data individual previa a los procedimientos rutinarios. Realmente no entiendo. Exacto, no entiendo la pregunta. Okay. Primero escribieron colocación en los factories e integración de la data generada entre diferentes sistemas dentro de un sistema de corporación. Y luego, me parece que es la misma persona que preguntó la otra pregunta, si existe alguna aplicación que me genere la contingencia o en la nube para respaldo de la data consolidada y de la data individual previo al procesamiento rutinario. Que no sé a qué se refiere con data consolidada. Sí existen herramientas dentro de Azure para... Oh my God, dame un segundo, por favor. Estamos en vivo. Sí, perdón, es que mi gato parece que se agarró con algo. Perdónenme. Y perdónenlo a él por ser tan juguetón. Como decía, sí hay servicios dentro de Azure para lo que es hacer los backups, ya sea de data que tengas en premisa. También hay servicios de contingencia, incluso que se pueden configurar dentro de los mismos recursos de Azure, pero realmente no sé cómo darle una respuesta concreta en este momento. Bueno, Jenny y Marjorie pueden escribirnos directamente a los correos de Ileana o de ventas, que ya están publicados, están en línea, para que por favor nos desarrollen un poco más su pregunta y así poderles responder con mayor propiedad. Hasta ahora estas son las preguntas que tengo, tanto en el registro de Eventbrite como en el canal de YouTube y en Teams. Si hasta el momento no hay más preguntas, ¿vas a continuar, Ileana, o llegamos hasta esta? Ya solamente tengo algunas notas sobre el pricing de Data Factory, para que tengan cuidado cuando estén empezando a utilizarlo, si quieren ver cómo funciona ustedes mismos. Y es que Data Factory tiene varios modelos de cobro y te cobran tanto, es una cantidad realmente muy ínfima, pero para que lo tengan en cuenta, te cobran por la cantidad de pipelines que tienes inactivos y te cobran por las veces que corres el pipeline, tanto sea en debug como sea el trigger que esté corriendo. Y para finalizar, a pesar de que el self-hosted corre dentro de una máquina que el self-hosted runtime corre dentro de una máquina que es como quien dice tuya, que tú la manejas y eres el encargado de ella, sí se te cobra por el uso de la conexión a esa máquina mientras esté corriendo el pipeline. Y ya, con eso quería terminarlo.
Ok, muchísimas gracias, Ileana. A todos se les está presentando una valoración que agradeceríamos de parte de ustedes con relación a nuestros eventos virtuales, con la intención de ofrecerles mejores contenidos. Está ahí el enlace para que puedan accesar y valorarnos como presentadores y como el contenido que les estamos mostrando, para que en nuestras próximas ocasiones podamos tener contenido de más valor para ustedes. Pablo, no sé si tienen algo que decir para finalizar. No, agradeciendo a todos su participación. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y esperamos contar con su presencia para los siguientes que tenemos programados. Muchísimas gracias a Pablo y a Ileana. Nuestros eventos, tengan en cuenta que siempre están siendo apoyados por Streamelovers y van a estar disponibles en su canal de YouTube para que lo puedan ver a demanda en los días adelante. Muchísimas gracias a todos por estar presentes.